Algunos decían que eran gigantes guerreros sedientos de sangre que venían del otro lado del mar, otros del inframundo. Eran más como monstruos con una sola pierna, un brazo y un ojo, pero a veces eran cabezas de cabra las que tenían. Las leyendas irlandesas cuentan muchas historias sobre estos gigantes, una raza sobrenatural en la mitología irlandesa. En algunos relatos, los gigantes son descritos como una de las primeras razas que invadieron y se asentaron en Irlanda. A los gigantes a menudo se les describe como criaturas monstruosas de aspecto horrible. Se decía que poseían el poder sobre ciertos fenómenos naturales, en particular elementos destructivos. Algunos estudiosos creen que en realidad se trata de una personificación de las fuerzas de la naturaleza. Yo soy el documentalista y esto es Los Fomorianos, los gigantes destructivos. Hay varias explicaciones sobre el nombre de esta raza mitológica. En general, se dice que la primera parte del nombre, Fo, significa abajo o debajo. La segunda, en realidad ha generado debate entre los académicos y los expertos. Una interpretación, por ejemplo, es que Mor significa mar, y por lo tanto estos eran una raza de seres que venían debajo del mar. Otra interpretación que es más popular es que esta palabra significa fantasma o espíritu, indicando que se trataba de seres sobrenaturales del inframundo. Los orígenes de los fomorianos también son inciertos, aunque muchas fuentes mencionan que llegaron a Irlanda en barco. En algunas fuentes se dice que tienen la piel y el pelo oscuros, lo que lleva a la especulación de que los fomorianos navegaron hasta Irlanda desde África o Asia. En otras fuentes, los fomorianos son pintados como abominaciones grotescas. Un relato, por ejemplo, los representa como si tuvieran un solo ojo, una sola pierna y un solo brazo, mientras que otro los retrata como si tuvieran los cuerpos de seres humanos, pero con las cabezas de cabras. Cabe mencionar, sin embargo, que en las fuentes antiguas también se pueden encontrar hermosos fomorianos. Uno de ellos, por ejemplo, es Elata, un rey de los fomorianos que fue descrito como guapo y de pelo dorado. Se puede añadir que Elata también era diferente de los otros fomorianos en términos de personalidad. Elata es descrito en la mitología irlandesa como interesado en la justicia. Por ejemplo, cuando su hijo Bres quiso ir a la guerra contra el Tuatha de Danann, otra raza sobrenatural, Elata se negó a unirse a él, ya que consideraba que la causa de la guerra era injusta. Por el contrario, otros fomorianos son retratados como guerreros y sedientos de sangre. En general, las historias dicen que los fomorianos se complacían en hacer la guerra y cuando conquistaban a otras razas, procedían a esclavizarlos. Esto le sucedió, por ejemplo, a los Nemets, que intentaron invadir Irlanda después de los fomorianos. Esto también le sucedió a la Tuatha de Danann durante el reinado de Bres. El gobierno opresivo de este rey dio lugar a la segunda batalla de Mag Tuired, durante la cual los Tuatha de Danann lograron liberarse de la tiranía de Bres. Como raza de seres sobrenaturales se describe a los fomorianos como los que tienen el poder de controlar ciertas fuerzas de la naturaleza, notablemente las más destructivas, incluyendo el invierno, el tizón de las cosechas y la peste. El último de ellos se menciona a menudo en los textos como el medio por el cual los fomorianos finalmente triunfan sobre sus enemigos. Durante su invasión a Irlanda, los fomorianos se encontraron con los Parton,
los primeros invasores de la isla, y se dice que han luchado muchas batallas con ellos. Después de varios años de lucha, los fomorianos lograron derrotar a los Spartan cuando desataron una plaga sobre ellos. Balor, un rey fomoriano, es también conocido por su habilidad destructiva. Este fomoriano que vino en ayuda de Bres en su batalla contra el Tuatha Dé Danann era un gigante con un solo ojo. Se dice que el ojo de Balor es tan destructivo, venenoso, que destruiría cualquier cosa que mirara. Tras su derrota ante los Tuatha Dé Danann en la segunda batalla de Mag Tuired, los fomorianos perdieron su dominio sobre Irlanda, así como el papel central en la mitología irlandesa. Sin embargo, las leyendas dicen que se les dio la provincia de Connacht e incluso se les permitió casarse con algunos de los Tuatha Dé Danann. Yo soy el documentalista y esto fue Los Fomorianos, los gigantes destructivos. Saludos especiales para René, New Nemesis 666, Diego Barajona, Bafagaya, Vladimir Putin, Marvin Cortés, Martín Ernesto Guevara, Yo Jorge, Tomás Onanixini, Fabián Carrillo, Jaime Maussan Pede, Mara Rama, Fernando Olivares, Roxanne Loma, Wilson Un Poco de Todo, Don Cano Gor, Almas Obscuras, Mariana Cuevas Hernández, Paulita Hurtado, Carlos Javier Palacios Hinojos, MacGregor MC, Joana Sierra, Ivonne Martínez, Charles Javier Torres, Sandra Ramírez, Leonel Díaz, José Olivares, Hazel Rodríguez, Ana Ojeda, Edwin Castillo Rodríguez, Melissa Herrera Raj, Samael Ortiz Castillo, Miguel Eliseo, Eric López Bula, John Steven Restrepo Guerra y Chepe Castillo. Gracias y hasta la próxima.